¿Todo bien? Sí, ok, perfecto. Vale, perfecto, vamos a empezar entonces. Ok, a ver, voy a compartirles mi pantalla para ver dónde nos quedamos y qué cosa es lo que vamos a avanzar. Ok, a ver, vamos a ver por aquí. Y aquí está. Uy, ¿me puedes permitir, por favor, para compartir mi pantalla, Jim? Ya, profesor. Vale, gracias. Ya está. Ok, entonces habíamos visto el día miércoles lo que era el tema del diagrama de clases, ¿no? Ya que justamente tengo los apuntes que hemos venido trabajando. Aquí está, ¿no? Este, y lo que conversamos era de que lo que íbamos a ver ahora en el taller de hoy era la parte de programación, ¿no? Ok, la parte de programación. Ta, 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 ta. Así que vamos a ver por aquí y vamos a seleccionar, ¿no? Acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo nosotros podemos crear un proyecto eh, en tecnología, ¿ok? Eh, En este caso vamos a hacer un proyecto basado en lenguaje C++ con que sea una tecnología cliente-servidor o standalone, ¿no? Que es lo que también se conoce, standalone, cliente-servidor, ¿ok? Y lo que vamos a trabajar con este proyecto, a la vez vamos a trabajar lo que corresponde al patrón de arquitectura que es el MVC. Entonces, antes de comenzar a crear el proyecto, les voy a explicar lo que es el patrón MVC en realidad, ¿ok? Vamos a, lo voy a quedar aquí en una presentación, ¿ok? Eh, Básicamente, cuando hablamos de un patrón de arquitectura o un patrón de diseño, estamos hablando sobre cómo es que los componentes de programación de la aplicación o del sistema van a estar organizados, ¿ok? O van a estar desarrollados, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces vamos a venir por acá y vamos a definirlo. ¿Ok? Entonces vamos a tener por aquí nosotros a nuestra aplicación. Aquí, nuestra aplicación. ¿Ok? Voy a trabajar bajo la arquitectura standalone, ¿ya? De una aplicación cliente-servidor o standalone. Vamos a imaginar que aquí tenemos nuestra aplicación. Aquí está. Ok, listo. Entonces, aquí tenemos nuestra, como que si esto fuera nuestra aplicación. Voy a ponerle aquí un texto que diga aplicación. Entonces, y aquí, en la parte derecha, vamos a tener a nuestros usuarios. ¿Ya? Para esto voy a venir por acá y voy a poner este usuario, imágenes. Acá van a salir seguro algunos hombrecitos, que es lo que uno espera. Aquí, ¿no? Los usuarios.
No, estos son las personas, los usuarios que van a interactuar de alguna u otra manera con la aplicación. ¿Ok? Entonces, estos usuarios van a interactuar de alguna u otra manera con la aplicación. Lo voy a poner más arriba. ¿Ok? Entonces, estos usuarios van a interactuar con la aplicación. Y al momento de interactuar con la aplicación, estos usuarios van a utilizar la aplicación. Es decir, van a utilizar el software que vamos a desarrollar o que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, la aplicación normalmente siempre tiene que estar desarrollada bajo un patrón de diseño, bajo un patrón de arquitectura. No es que uno pueda, o sea, no es que uno deba trabajar así como sea, programando a lo que se pueda, ¿no? En realidad uno podría hacerlo, sí, pero el hacerlo de esa manera nadie te garantiza que el sistema pueda ser escalable, es decir, que más adelante le puedas agregar funcionalidades sin ningún tipo de problema, ¿no? Más bien el que uno lo haga así de manera desordenada te puede traer inconvenientes más adelante, ¿no? Con el tema de no poder desarrollar más funcionalidades de manera ordenada. Entonces, ¿cuál es lo importante? Normalmente siempre utilizar un esquema ordenado, que normalmente eso se le conoce como patrón, ¿no? Un patrón de diseño, un patrón de arquitectura ordenado, que te permita justamente a ti organizarte, ¿no? Decir, tales componentes van a estar para un lado, otros componentes van a estar trabajados para otro objetivo, estos componentes van a estar trabajados para otro objetivo, y así podamos de una u otra manera ver, ¿no? Este, todo eso. Entonces, ¿cuál es ese patrón con el cual vamos a trabajar nosotros en este caso? Y en realidad es el patrón más conocido que existe para desarrollar cualquier aplicación, es el patrón de MVC, que es el famoso Model View Controller. Sí, que es el patrón MVC Model View Controller. Ahí está. ¿Ok? Model View Controller. Entonces, vamos a explicar un poquito qué cosa es lo que hace este patrón Model View Controller y con ello vamos a entender qué cosa vamos a colocar en cada una de esas partes, ¿no? O sea, en realidad, el tema de Model View Controller viene de que este patrón te marca que existan tres componentes, ¿no? O tres grupos, por así decirlo, dentro del ámbito de la programación del software. ¿Ok? Entonces, vamos a crear aquí los tres componentes. Este es el componente 1, este es el componente 2 y este es el componente 3. ¿No? Ahí está, los tres componentes. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a poner aquí. Voy a quitarle el field para cada uno de ellos. ¿Ok? Listo. Entonces, estos componentes son justamente estos tres. El componente del model, el componente del view y el componente del control. Vamos a poner aquí este de aquí, que es el componente del model. Este de aquí, que va a ser el componente, perdón, este de aquí vamos a llamarlo como view. Al de aquí lo vamos a llamar como si fuera el controller. Y el de aquí vamos a llamarlo como si fuera el model. ¿No? Listo. Ahí está.
Entonces tenemos estos tres componentes, view, controller y model, como tal. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a comenzar a trabajar y explicar es qué significa cada uno de estos y cómo es que estos tres componentes están relacionados entre sí. ¿Ok? Y cómo es que estos componentes le dan un orden al proyecto y luego ya vamos a pasar a crear los proyectos como tal, el proyecto como tal. ¿Ok? Entonces, a ver, lo que dice el patrón MVC te dice de que todas tus clases de programación que tú vas a manejar dentro de tu aplicación tienen que estar separadas o clasificadas en tres grupos. Un primer grupo llamado view, otro segundo grupo llamado controller y otro tercer grupo llamado model. ¿Ok? Vamos a empezar por el más básico de los tres componentes. El componente más básico es el componente del model. ¿Qué viene a ser el componente del model? El componente del model viene a ser un componente en el cual yo voy a incluir o yo voy a considerar todas las clases de programación, ¿ok? Que ayuden a gestionar o a manejar la información del sistema, ¿ok? Y estas clases nosotros ya las hemos definido cuando hemos desarrollado nuestro diagrama de clases. ¿Se acuerdan el día miércoles que trabajamos en base a nuestro casito? Definimos nuestro diagrama de clases y dijimos, oye, si yo quiero hacer un sistema que permita hacer todo lo que está aquí, o al menos gestionar toda la información que se menciona aquí, necesitamos manejar estas clases o esta información, ¿ok? Entonces, estas clases de aquí, las que nosotros identificamos directamente dentro de nuestro diagrama de clase, producto del análisis de la información que necesitamos trabajar en el caso o en el sistema que queremos hacer, son directamente las clases del model. ¿Ok? Entonces yo voy a poner aquí que el model representa, son las clases que van a permitir almacenar la información que manejará el sistema. Ahorita le achico la letra. Ok. Vamos a poner 19. Desde aquí. ¿Qué cosa va en el model? En el model van las clases, vamos a ponerle acá abajo, van las clases que permiten almacenar la información que manejará el sistema. Entonces, si quieren, podemos colocar aquí, son directamente las del diagrama de clases. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Está claro? Entonces, las del model son las que nosotros ya hemos avanzado hasta cierto punto. O sea, son estas. Ya las tenemos listas. ¿Ok? Ahora, nos estaría faltando las del view y las del controller. Ok. ¿Cuáles son las del view y cuáles son las del controller? Ok. El componente view, ¿no? O el módulo view, ¿no? El componente vista dentro del patrón MVC se refiere a las clases que permiten manejar toda la interfaz visual del sistema. ¿Ok? En el view van todas las clases que permiten manejar toda la interfaz visual del sistema. Cuando hablamos de la interfaz visual, son todas aquellas pantallas con las cuales el usuario va a interactuar. Por ejemplo, si me voy al caso
el campus virtual. Yo podría decir que esta pantalla que ustedes ven aquí, esta página web, está dentro del view, porque el usuario interactúa con esta pantalla. Entonces, esta pantalla vendría a estar dentro del view. Si yo vengo a una aplicación cliente-servidor, que es lo que nosotros vamos a hacer ahorita, yo podría tener algo por el estilo. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, por ejemplo, esta pantalla que ustedes van a ver aquí, esta, vendría a ser la del view. ¿Por qué? Porque esta es la pantalla con la cual interactúa el usuario. Esta es la pantalla del sistema con la cual interactúa el usuario. Entonces, cualquier pantalla o cualquier clase que permita, clase o archivo, que permita de alguna u otra manera administrar y manejar la interfaz visual del sistema, es un archivo o una clase que debería ir en el view. ¿Ok? Entonces, el view es toda la parte visual del sistema. Entiéndase por visual, formulario, páginas web, páginas cliente-servidor, ventanas forms, ¿no? Ventanas window forms, etc. ¿Ok? Y lo que va en el controller, van las clases que permiten manipular la información del sistema a través de transacciones. Ok, vamos a ver un poquito más a detalle esto, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, mira, esta pantalla de aquí, por ejemplo, acá, esta es mi pantalla principal de mi sistema, ¿ok? Y yo, por ejemplo, quiero darle clic aquí, a LP, Lenguaje de Programación Orientada a Objetos. Si yo le doy clic aquí, este sistema va a ejecutar una acción. Por ejemplo, lo que sucede cuando yo le doy clic ahí es que me aparece otra página. Entonces, esa acción de que yo, al darle clic aquí, me lleve a otra página, es realizada a través del controlador. O sea, son las clases controladoras, son aquellas que van a manipular la información y o acción y o acciones del sistema a través de transacciones. Entonces, por ejemplo, miren, si yo vengo acá y yo quiero registrar un acta de notas, ese evento de poder registrar un acta de notas es hecho por el controller. Cada clic que yo doy aquí es hecho por el controller, ¿no? Cada clic que yo dé, o sea, cada acción que haga el sistema a través de alguna opción es de alguna u otra manera siempre trabajada por el control. Entonces, el controller, en realidad, o bueno, o el módulo o el componente controller, es en realidad el módulo encargado de darle vida a las pantallas, ¿no? Al view. Mientras que el view es el encargado de poder que el usuario vea todo con lo que puede interactuar en el sistema, el controller son las clases encargadas de hacer que esas pantallas funcionen correctamente. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, el tema es así. View es toda la pantalla inicial, todas las pantallas iniciales, toda la parte visual. El usuario interactúa con el view. Luego, el view, para que el view pueda trabajar y pueda funcionar correctamente, el view necesita de los controladores. Es decir, cualquier acción que la pantalla quiera hacer, no la puede hacer sola. Cualquier acción que la pantalla quiera hacer, o sea, cualquier acción que el view desee realizar, tiene que hacerlo siempre a través del control. ¿Sí? Siempre lo realiza a través del control.
Y para que el controller pueda hacer algún tipo de transacciones, normalmente necesita manipular información de la base de datos. Y para poder manipular información de la base de datos, entonces el controller necesita trabajar con el modelo. ¿Ok? En algunas circunstancias, el view también trabaja directamente con el modelo. No es siempre, es a veces, pero se puede dar el caso. ¿No? Que el view pueda trabajar con el modelo, así directamente. ¿Ok? Ahora, aquí en realidad no es que sea una flecha para aquí, en realidad eso debería ser una flecha doble sentido. Así, no, debería ser doble sentido. Aquí, ¿no? Perdón, sorry. ¿Por qué doble sentido? Porque el controlador va a utilizar al model y el model le va también a dar información al controlador. O sea, es un ida y vuelta. El view también va a trabajar con el controller y el controller también le va a dejar información al view. Aquí también debería ser un ida y vuelta. ¿No? Ok, y el view normalmente va a utilizar el model, sí, pero no es que el model le dé información al view, no, normalmente el view utiliza solamente el model. Esto sí es solamente de ida, nada más. Ok, entonces, de alguna u otra manera, el tener este patrón de arquitectura definido te ayuda a organizarte mejor y saber, por ejemplo, que los usuarios sí o sí van a interactuar solamente con el view. Los usuarios no pueden interactuar directamente con el controller ni con el model. No, porque los usuarios solo interactúan con el sistema a través de las pantallas. ¿Y cuál de las tres, y cuál de los tres modelos o cuál de los tres grupos maneja las pantallas? El view. No hay otro. Por lo tanto, los usuarios sí o sí solo van a trabajar con el view. Nada más. Ahora, el view para que pueda funcionar y pueda hacer de las suyas y pueda generar un sistema que en realidad funcione correctamente, tiene que trabajar sí o sí con el controlador, con el control. ¿Ok? Y el controlador y el controller, para que pueda de alguna u otra manera manipular la información, gestionar la información y hacer cualquier tipo de operación que se necesite, tiene que trabajar con el model. Recuerden que el model son las clases que manipulan información. Entonces, esto de aquí viene a ser el patrón de arquitectura, perdón, el patrón de diseño MVC, el famoso Model View Control. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Muchachos, ¿todo good? ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, lo que hay que hacer ahora es, profe, ¿y cómo hacemos para crear un proyecto en C++ que tenga este patrón MVC y me permita desarrollar al menos un proyecto en cliente-servidor o en standalone? Ok, sencillo. Vamos a abrir Visual. Voy a comenzar ahora sí a trabajar Visual. Acá tengo instalado el Visual 2019, el 2017 y el 2022. Yo voy a trabajar con el 2022, ya que fue con el que trabajé el ciclo pasado en el EP. ¿Ok? Pero esta misma acción es lo mismo en el 2019 y en el 2017. ¿Ok? Por si acaso. Así queda lo mismo. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Visual Studio, para ver, vamos a aclarar algunas cosas, ¿no? Visual Studio no es el lenguaje de programación C++, ¿ok? Visual Studio es un entorno de desarrollo, un IDE, un entorno de desarrollo integrado. Es decir, es un software que nos va a permitir desarrollar proyectos o programas en algunos lenguajes de programación.
¿Ok? Uno de los lenguajes de programación que maneja Visual es C++. ¿Sí? Uno de los lenguajes de programación que maneja Visual es C++. Entonces vamos a trabajar con Visual Studio porque nos permite trabajar C++. Profe, ¿y también podríamos trabajar con el IDE Dev C++? Sí y no. Sí, porque sí se puede, en realidad, solo que el entorno del IDE del Dev C++ no te maneja la forma sencilla de trabajar con tema visual. Y recuerden que nosotros vamos a trabajar con tema visual aquí, en la parte del view, necesitamos hacer pantallas. Entonces, el Dev C++ no te permite trabajar de una forma muy sencilla el tema de las pantallas. Si vas a trabajar con Dev C++, es muy probable que tengas que trabajar con las pantallas casi de manera manual y en duro, a la antigua, ¿no? Yo me acuerdo de cuando yo llevé el curso de lenguaje de programación 2 en la universidad, en el área de informática, todavía los IDEs o los softwares que nos permitían programar no tenían estos utilitarios que te hacían la vida más fácil para trabajar la parte de las ventanas, ¿no? Y nosotros teníamos que hacer casi la ventana desde cero, colocando código casi nativo al momento de hacer la ventana. Y teníamos que aprendernos el código para poder trabajarlo, ¿no? Ahora ya no, ahora los entornos de desarrollo integrados, los IDEs, te hacen toda la vida más fácil, ¿no? Dicen que mientras menos escribe el programador, el entorno de desarrollo y el framework de trabajo va a ser mucho mejor, ¿sí? Ahora hay muchos frameworks para cada lenguaje de programación que te hacen la vida más sencilla y más fácil, en realidad. Frameworks e IDEs, ¿no? Que te hacen la vida más sencilla y más fácil. Entonces, por eso que vamos a elegir Visual Studio, ¿no? Como tal, para poder trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un proyecto cliente-servidor. ¿Ok? Un proyecto en cliente-servidor. Entonces, para crear un proyecto en cliente-servidor que nos permita trabajar con lo que son ventanas Windows o formularios, ¿no? En standalone, lo que hay que hacer es venir aquí en la opción que dice acá, crear un proyecto nuevo, ¿no? Crear un proyecto nuevo. Y aquí, donde está en la parte superior, hay que buscar lo que corresponde a CLR, ¿ok? CLR. Yo les dije que Visual podía manejar varios lenguajes, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, uno puede seleccionar el lenguaje que quiere trabajar y el proyecto que quiere trabajar, ¿no? Que es C++, C#, C++, F#, JavaScript, Python, Visual Basic, así que Visual Studio maneja varios lenguajes, ¿ok? Un compilador o tiene compiladores para varios lenguajes. Pero nosotros vamos a trabajar con C++, así que esto tiene que estar mapeado. Y acá arribita vamos a trabajar, vamos a escribir CLR. ¿Qué viene a ser CLR? CLR viene a ser las siglas de Common Language Runtime. Es decir, vamos a crear o vamos a trabajar con un proyecto que nos permita ejecutar acciones en tiempo real. ¿Ok? Y esto de CLR o esto de acciones en tiempo real es lo que nos permite de alguna u otra manera trabajar con formularios, con pantallas, o lo que se le conoce en el mundo del C++ y del .NET como formularios Windows Forms, ¿no? Con Windows Forms. En Java también existe su parecido, ¿no? A Windows Forms, pero en Java se le conoce como formularios, como frames, como JFrames, ¿ok? Pero el concepto es exactamente lo mismo. Acá son los forms, formularios, Windows Forms, allá son los frames. Pero el concepto es exactamente el mismo. Entonces vamos a elegir este que dice el proyecto vacío de CLR.net. Y acá hay otro que dice .NET Framework. Vamos a trabajar con este, que es el .NET Framework. ¿Ok? Listo. Vamos a darle doble clic. Y aquí nos dice que nosotros elijamos en la ubicación donde vamos a colocar el proyecto. Y lo que vamos a hacer aquí es, voy a buscar mi de verano. Y aquí lo voy a poner.
Y luego hay dos conceptos que son muy importantes al momento de crear o trabajar con un proyecto vacío de CLR Framework. Un concepto es el de la solución y otro concepto es el nombre del proyecto. Ojo, son dos cosas distintas. Una cosa es la solución y otra cosa es el proyecto. ¿Sí? Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es la solución y otra cosa es el proyecto. ¿Ok? Para que lo entiendan gráficamente, podríamos decir que la aplicación en su totalidad viene a ser la solución. ¿Ok? La aplicación en su totalidad viene a ser la solución. ¿Ok? Y cada uno de estos componentes viene a ser un proyecto. 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 Y este es un proyecto. ¿No? Ahí está. Entonces, podríamos decir que entonces una solución, o sea, una aplicación que viene a ser la solución, está compuesta, si quiero trabajar con el patrón MVC, Model View Controller, esta solución va a estar compuesta por tres componentes que van a ser cada uno de ellos un proyecto. Entonces, por lo tanto, la solución que yo vaya a crear va a tener a la interna o va a manejar a la interna tres proyectos. Un proyecto para la parte del view, otro proyecto para la parte del controlador y un último proyecto para la parte del model o del modelo. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer aquí es vamos a hacer ello, ¿no? Vamos a venir por acá y entonces esto que dice nombre de la solución va a ser el nombre que le vamos a poner a nuestra aplicación. Por ejemplo, en este caso vamos a ponerle sistema de comida, no nada más, sistema comida, ¿ok? Como nombre de la solución. Y es un estándar, ¿sí? Es un estándar que los tres proyectos que están dentro de la solución se llamen igual que la solución, acompañado de la respectiva palabra que haga alusión a qué componente es. Por ejemplo, si voy a crear el proyecto para el model, ¿ok? Si voy a crear el proyecto para el model, yo voy a poner aquí como nombre del proyecto Sistema Comida Model. ¿Ok? Ahora, profe, ¿y yo no puedo crear los tres proyectos de una? No. Yo siempre voy a crear primero una solución, la solución con un proyecto. ¿Y cómo hago para agregar los otros dos proyectos? Ya, los otros dos proyectos los vamos a agregar ya de manera manual, que en un momento más les voy a mostrar. ¿Ok? Entonces vamos a venir por aquí, vamos a colocarle nombre de la solución, sistema comida, nombre del proyecto que voy a crear primero, sistema comida model. Profe, ¿puedo crear primero el proyecto view? Sí, normal. ¿Puedo crear primero el proyecto controller? Sí, normal. Puedes crear cualquiera de los tres proyectos primero y luego agregarle los otros dos. Por ese punto no hay problema y no hay inconveniente. Entonces, una vez que hemos hecho esto, elegimos la opción crear, que está aquí en la parte inferior derecha. Crear, y esto nos va a crear automáticamente, dejen que el IDE trabaje, y el IDE nos va a crear automáticamente nuestro proyecto, nos está creando nuestra solución que va a tener los proyectos. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí, ya está. Y aquí esto es nuestro entorno de desarrollo, muchachos, este es nuestro IDE de programación del Visual Studio 2022. ¿Ok? Entonces, profe, pero no veo nuestro proyecto, no veo nuestra solución, no veo nuestra solución y dentro del proyecto, ¿dónde está?
Ok, en realidad sí está, pero está en este lugar que dice explorador de soluciones. A algunos les sale en el lado izquierdo, como a mí, a otros les sale en el lado derecho. Finalmente es lo mismo, esté a la izquierda o esté a la derecha, es lo mismo. Lo importante es ubicar esta sección que dice explorador de soluciones. Si a alguien no le sale, pueden venir aquí y donde dice ver, en la opción de ver, acá pueden buscar ustedes el que dice explorador de soluciones, el primerito, ¿no? Para que lo puedan ver, si es que no les aparece. Pero normalmente está o al lado izquierdo o al lado derecho. Voy a ir al lado izquierdo, le voy a dar clic aquí en el explorador de soluciones. Y miren, ahí está nuestra solución y nuestro proyecto. Ahí está, miren, nuestra solución y nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, ya estamos. Ahí está. Y tenemos nuestra solución con nuestro primer proyecto, que es el model, como tal. Entonces nos estaría faltando ahorita para completar nuestra solución bajo el patrón MVC, nos estarían faltando dos proyectos más, como son el proyecto controller y el proyecto model. Vamos a venir por acá. ¿Y cómo hacemos para agregar estos dos nuevos proyectos a la solución? Pues vamos a darle clic aquí, clic derecho. Aquí, en la solución, en el nombre de la solución que está ahí, le vamos a dar clic derecho y esto nos va a dar un montón de opciones, como lo que acaban de ver ustedes aquí. Y acá hay una opción que dice agregar. Y en esta opción agregar, ustedes van a elegir la opción que dice nuevo proyecto. ¿No? Agregar nuevo proyecto. Clic, le vamos a dar clic. Y nos va a salir esta pantalla que ya la conocemos, que era la pantalla que vimos anteriormente para crear la solución con el primer proyecto. Entonces vamos a venir por acá y vamos a elegir nuevamente el proyecto de CLR, proyecto vacío de CLR.NET Framework. Los tres proyectos de aquí tienen que ser del tipo CLR.NET Framework. Entonces voy a buscar, ya en el lado izquierdo nos sale el proyecto. Si nosotros ya hemos elegido algún proyecto anteriormente, ahí nos sale el mismo tipo ya por defecto. Entonces voy a marcar aquí nuevamente y me va a decir ahora, oye, ¿cómo se va a llamar tu proyecto? Ya les mencioné que los proyectos normalmente llevan por nombre el mismo de la aplicación, sistema comida, y la palabrita para completar, ¿no? Como ya pusimos el model, nos estaría faltando el controller. Le vamos a dar crear, ¿no? Y nos estaría faltando ahora, agregamos nuevamente el otro proyecto que es el view, nuevo proyecto, otra vez proyecto vacío de CLR.NET Framework. Y vamos a ponerle pues el mismo nombre, pero ahora con el view, ¿no? Sistema comida view, le vamos a agregar y ya tendríamos acá nuestros tres proyectitos. Sistema comida controller, sistema comida model y sistema comida view, que son el proyecto controlador, el proyecto model y el proyecto view. Profe, ¿es necesario ponerle el mismo nombre que el de la solución? No es necesario, no es obligatorio, pero es un estándar. ¿Ok? O sea, si tú lo haces así y alguien te ve programando así, va a decir que conoces de estándares y de buenas prácticas. Si le colocas otro nombre, podría decir que sabes programar, pero no sabes programar con buenas prácticas. ¿Ok? Normalmente las buenas prácticas son esto de aquí. ¿Ok? Regálenme un minuto, voy a cerrar la puerta para que no se escuche tanta bulla.
Ya, ok, ahora sí, para ya escuche menos la bulla. Bien, entonces, ahora pregunta, muchachos, si me entendieron un poquito, este esquema del Model View Controller. El usuario, ¿con cuál de los tres componentes va a interactuar? El usuario, ¿con cuál? Ellos son los usuarios. ¿Con cuál de estos tres componentes interactúa? Sí, correcto, Esaú. ¿Cierto? Correcto, Juan. El usuario debe interactuar con el view, ¿ok? Con el view. Sí, es correcto. El usuario va a interactuar con el view porque el usuario tiene pues que de alguna u otra manera primero ver las pantallas y ver los formularios. Entonces, si el usuario va a interactuar con el view, y acá hay un tema muy importante, la solución tiene tres proyectos, pero los tres proyectos no se pueden ejecutar a la vez, ¿ok? Siempre en una solución solo se puede ejecutar uno de los tres proyectos como aplicación. O sea, uno de los tres proyectos tiene que ser la aplicación que el usuario vea. Y ustedes me acaban de decir, si ustedes me acaban de decir que el usuario tiene que interactuar con el proyecto View, ¿cuál creen ustedes que sea el proyecto que debe quedar como aplicación? El View. ¿Ok? Entonces, el View queda como el proyecto que va a ser de aplicación. Eso quiere decir que el View siempre va a ser un proyecto del tipo .exe o ejecutable. ¿Ok? .exe o ejecutable. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando quieren trabajar con aquí, con un software en su PC, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo quisiera trabajar con un software, quiero abrir Acrobat. Este Acrobat me lleva a donde está el archivo .exe para que yo abra, ¿no? El Acrobat. Quiero abrir Word. Ok, estos de aquí me van a llevar hacia donde está mi archivo .exe para que me abra el Word. Ok, justamente por eso es que yo estoy poniendo de que el view va a ser el archivo .exe. ¿Por qué? Porque cuando tú crees tu sistema te va a crear un archivo .exe. Y ese archivo .exe es el view. Si ustedes se dan cuenta, miren, yo tengo aquí un proyecto del semestre pasado y voy a darle doble clic al archivo .exe. Y esto me abre una pantalla, el view. ¿Ok? Por ello, se dice de que el view viene a ser el archivo .exe, pues, ¿no? Como tal, el archivo .exe. Entonces, el view va a ser siempre el proyecto .exe. Profe, ¿y los otros dos proyectos qué van a hacer? Entonces, si solamente existe un ejecutable dentro de la solución y ese ejecutable es el view, los otros dos archivos que son, los otros dos archivos van a ser proyectos que van a ser del tipo librería dinámica. ¿Ok? Entonces, estos dos van a ser del tipo archivos o proyectos DLL. ¿Sí? Los DLL vienen a ser proyectos de librería dinámica. Se voy a poner aquí. Estos dos van a ser del tipo DLL. Aquí está. Listo. Del tipo DLL. ¿Ok? Entonces, esta configuración que yo les acabo de mostrar de .exe, DLL y DLL, lo tengo que configurar aquí. Si no lo configuro aquí, el proyecto no va a estar correctamente configurado. Ahorita nosotros hemos creado tres proyectos y los tres proyectos están como aplicación. Miren,
Para que tú puedas ver el tipo de proyecto que has creado, le das clic en el proyecto, Sistema Comida View, le das clic derecho y vas a la última opción que dice propiedades. Y acá, si te das cuenta, dice, mira, tipo de configuración, aplicación, el view. Si vengo al model, le doy lo mismo, clic derecho, propiedades, dice tipo de configuración, aplicación. Si vengo al controller, le doy clic derecho y veo propiedades, tipo de configuración, aplicación. Entonces, los tres son del tipo aplicación y eso no puede ser posible. Solamente uno de ellos tiene que quedarse como aplicación. Entonces ya hemos dicho, ya hemos explicado por qué el view es el que tiene que quedarse como aplicación. Entonces vengo aquí, donde dice Sistema Comida View, y le voy a dar clic derecho. Y aquí hay una opción que dice establecer como proyecto de inicio. Ya hemos explicado por qué el view tiene que ser el proyecto de inicio, porque los usuarios empiezan interactuando con las pantallas. Y si el view maneja las pantallas, entonces los usuarios van a interactuar directamente con las pantallas de frente. Entonces, el proyecto view tiene que ser el proyecto de inicio. Por eso yo le voy a dar clic acá, donde dice Sistema Comida View, clic derecho, y le voy a poner, y le voy a marcar esta opción que dice establecer como proyecto de inicio. ¿Cómo sabes que ya está como proyecto de inicio? Porque si te das cuenta, las letritas están en negrita, ¿no? Entonces, como las letras están en negrita, significa que ese es el proyecto de inicio. Listo, ya está. Ahora, como este proyecto ya está como aplicación, lo dejamos así, no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar como aplicación por ahora. Vamos a ir a configurar los otros dos, porque los otros dos tienen que ser del tipo DLL. ¿Cómo hacemos para que se conviertan del tipo DLL? Para que se conviertan del tipo DLL, vamos a darle clic derecho en el proyecto, model, y luego en el controller. Primero el model. Clic derecho en el proyecto model, y aquí hay una opción que dice propiedades, y acá hay una opción donde dice tipo de configuración, aplicación. Le vamos a cambiar y le vamos a poner, y vamos a elegir biblioteca dinámica, .dll. Biblioteca dinámica. Vamos a darle apply, aplicación, y vamos a darle OK. Luego vamos a venir aquí donde dice Sistema Comida Controller. Vamos a darle clic derecho. Vamos a darle clic en Propiedades. Igual, lo mismo, en tipo de configuración, vamos a ponerle Biblioteca Dinámica, .dll. OK. Listo. Ya está. Entonces, con eso ya tendríamos check nuestro proyecto bien configurado del model, check nuestro proyecto bien configurado del controller hasta ahorita, y vamos a ir al view para que el view sea bien configurado. Ok, el view tiene que ser un proyecto de aplicación, un .exe. Entonces voy a venir aquí, view, le voy a dar clic en propiedades, y aquí vemos que sí, en efecto, está como un proyecto del tipo aplicación. Ok, pero no solamente basta con eso para que sea configurado como aplicación. Recuerden que lo que nosotros queremos es trabajar con una aplicación que me permita manejar ventanas Windows, que son estas. Estas son ventanas Windows, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero trabajar es una aplicación, pero del tipo ventana Windows. ¿Cómo hago para decirle que esta aplicación sea del tipo ventana Windows? Para eso vengo por aquí y voy a hacer la siguiente configuración. Voy a abrir el que dice vinculador. La opción que dice vinculador la voy a abrir. Y aquí en vinculador voy a tocar dos opciones de todas las que están aquí. Me voy a ir a la opción que dice sistema. ¿Sí? Entonces es propiedades de configuración, vinculador, sistema. Y en sistema, y donde dice subsistema, voy a seleccionar la opción que diga Windows.
Con esto, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, ojo, la aplicación, este proyecto que es del tipo aplicación, no puede ser cualquier aplicación. Tiene que ser una aplicación Windows, o sea, una aplicación que va a manejar ventanas del tipo Windows Forms. ¿Ok? Por si acaso. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez que he puesto Windows como subsistema, vamos ahora a la opción de avanzadas. ¿Ok? Avanzadas. Y en la opción de avanzadas, yo voy a definir cuál es el punto de entrada. O sea, la aplicación tiene que ejecutar un punto de entrada. Pregunta, ¿se acuerdan en fundamentos de programación, si es que han llevado, cuál era la función que se ejecutaba siempre por defecto como punto de entrada? A ver, si se acuerdan y han llevado algún curso en C anterior o han llevado Funda, no sé, si se acuerdan cuál es la función que ejecutaban normalmente por defecto en C, es la función main, ¿ok? Entonces, aquí también yo tengo que de alguna u otra manera definirle cuál es la función que quiero que ejecute correctamente, que ejecute, perdón, como punto de entrada. Entonces, para mantener el estándar de C, vamos a colocarle que el punto de entrada sea la función main. Y vamos a ponerle aquí la palabrita main. Entonces, al componente que es aplicación, al proyecto que es aplicación, que es el view, hay que configurarle dos cosas. Bueno, tres en realidad. Primero, hay que ver que sea del tipo Windows, perdón, del tipo aplicación. Segundo, hay que ir a vinculador sistema y ver que sea del tipo Windows. Y tercero, hay que ir a avanzadas para definirle que la función que se va a ejecutar como principal es la main. O sea, todo lo que yo coloque en la función main se va a ejecutar por defecto. Listo, una vez que he hecho esto, aplico los cambios, le doy OK y ahora sí, mi aplicación View va a quedar lista. OK, todo chévere, todo bacán. ¿Ok? Entonces ya estaría quedando nuestra aplicación View como que listos para poder comenzar a trabajar. Bien, entonces ya tengo mi View, mi model y mi controller bien configurados, bien creados dentro de mi proyecto MVC, ya listos para que yo comience a programar las clases que sean necesarias en cada uno de ellos. Ok, empecemos por el model. Ok, empecemos por el model. En el model vamos a revisar las clases que son importantes para ellos, ¿no? Entonces vamos a tomar de aquí, las de aquí, ¿no? Estas clases de acá, y vamos a definir alguna de ellas para ver cómo se define en programación, en lenguaje C++, unas clases en programación orientada a objetos. A ver, hay varias formas de poder definir y de poder trabajar las clases en C++ y con Visual Studio. ¿Ok? Yo voy a utilizar la forma que yo normalmente suelo hacerlo. ¿Ok? Y en la forma que yo suelo definir una clase en C++ es dividiendo la clase en dos. ¿Ok? La clase la voy a dividir en dos. La voy a dividir en una primera parte que va a ser como que en la definición de la clase y una segunda parte que va a ser la implementación de los métodos de la clase. Recuerden que la clase tiene dos partes importantes, atributos y métodos. Entonces, en un archivo voy a definir lo que es la definición de la clase con los atributos y los
encabezados de los métodos, y en otro archivo voy a implementar los métodos. ¿Ok? Profe, ¿y por qué lo hace así? También es una cuestión de orden y una cuestión de buena práctica. ¿Ok? Para no meter todo en un solo archivo y luego que nos salgan archivos así inmensos que sean difíciles de poder de alguna otra manera gestionar o corregir si es que estuvieran mal, es mejor trabajarlos de forma separada. Es lo que te dicen las buenas prácticas. Pero finalmente uno puede programar como quiera, ¿no? Pero vuelvo a repetir, si tú sigues buenas prácticas, te van a dar una mejor valoración, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces vamos a venir por acá y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a venir por aquí y vamos a comenzar a trabajar. Entonces, estos dos archivos, ya voy a venir por aquí, ya. Aquí, vamos a poner aquí, en la implementación de una clase. Normalmente la implementación de una clase conlleva dos archivos. Un archivo que sea el archivo cabecera, es decir, el archivo .h, y otro archivo que es el archivo de implementación o el archivo de código fuente, que es el archivo .cpp. ¿Ok? Entonces, una clase va a estar compuesta por dos archivos, por su archivo cabecera o archivo definición y el archivo código fuente o archivo de implementación, que es el CPP. Entonces, por ejemplo, ¿no? Miren, yo tengo aquí mi clase cliente. Entonces, yo voy para definir mi clase cliente e implementarla aquí en mi proyecto model, porque recuerden que todo lo que está aquí corresponde al model, yo voy a venir y voy a hacer lo siguiente. Allá, tengo un archivo cabecera o un archivo encabezado, que es lo mismo. Voy a cambiarle el nombre mejor para que vaya acorde a lo que dice aquí. ¿Ok? Archivo encabezado, que es lo mismo que archivo cabecera. Entonces voy a venir allá, ahí, donde dice archivos de encabezado, voy a darle clic derecho y voy a elegir la opción agregar nuevo elemento. ¿Ok? Ojo, mira, los proyectos están tan ordenaditos así para que tú coloques donde corresponde el archivo que te toca. Entonces, tú quieres crear un archivo cabecera o un archivo encabezado, entonces vas a la carpeta archivos de encabezado, le das clic derecho, agregar nuevo elemento. Y acá tú vas a elegir el archivo, el tipo de archivo que corresponda a archivo de encabezado, .h. Mira, está aquí. Este, archivo de encabezado .h. Entonces vamos a elegir este. Profesor, ¿y qué nombre le voy a poner? Ah, ya, ok. ¿Qué nombre le ponemos? También es una buena práctica que tú le coloques como nombre al archivo el nombre de la clase. Si yo estoy definiendo mi clase cliente, entonces este archivo se debería llamar cliente.h. ¿No? Cliente. Le doy clic, agregar, y aquí va a agregar este archivo que dice cliente.h. ¿No? ¿Qué fue, mano? ¿Por qué? Allá, vamos a... Ya, ahora sí. Cliente.h. ¿No? Ahí está. Pero nos está faltando el otro archivo, porque recuerden que dijimos que eran dos, un archivo de encabezado y un archivo de código fuente. Entonces, ¿dónde coloco el archivo de código fuente? El archivo de código fuente lo coloco donde dice archivos de origen. ¿Sí? Aquí donde dice archivos de origen. Vamos a darle clic derecho, agregar nuevo elemento. Y los archivos de código fuente, como bien dice acá, son los que son los .cpp. Entonces voy a venir aquí y voy a elegir archivo c++.cpp. ¿Y qué nombre le colocamos? Como mencionamos, los archivos se deben llamar igual que las clases. Si la clase se llama cliente, este se llama cliente. ¿Ok? Listo. Ya está.
¿Ok? Ya estamos. Entonces, ya tenemos nuestros dos archivitos, el cliente.cpp y el cliente.h, para poder definir nuestra clase. Entonces, bien, vamos a comenzar a definir la clase. En el archivo encabezado, nosotros vamos a colocar, aquí, vamos a definir la estructura de la clase. Esto significa los atributos y las cabeceras de los métodos o funciones, ¿no? Vamos a definir los atributos y las cabeceras de los métodos o funciones, ¿no? Que es lo mismo. Ok, entonces, ¿cómo voy a hacer para poder definir eso? Voy a ir a mi archivo .h. Este archivo por defecto incluye esta sintaxis de Pragma 11. Esto es una sintaxis que por defecto se aplica para los proyectos que son del tipo CLR y solo se aplican en los archivos .h, porque se sobreentiende que en los .h solo se van a manejar las definiciones. ¿Ok? Y como ya es un estándar hacerlo así, ya por defecto te manda esa instrucción que está diciéndole, oye, este archivo .h, por ejemplo, guarda código que después va a ser interpretado en tiempo real. Código Language Runtime, CLR. ¿Ok? Entonces, por eso por defecto solamente aparece en el .h, Pragma 11. Bien, entonces, yo voy a empezar a definir mi clase. Mi clase, para poder definir una clase, hay que empezar con la palabra reservada class. La palabra reservada class es la palabra que me permite definir una clase. Clase. La palabra reservada class es la palabra que me permite a mí definir una clase. Normalmente todas las clases son públicas, ¿no? ¿Qué quiere decir públicas? Públicas quiere decir que son de libre acceso en cualquier lugar, hasta cierto punto. Las clases como tal. Entonces, para que quede claro, vamos a poner antes de class, vamos a ponerle public, class, y luego vamos a ponerle el nombre de la clase. En este caso, nuestra clase era cliente, ¿no? Porque el archivo se llama cliente. Ponerle public class cliente. Y luego vamos a colocarle nuestras llavecitas. Recuerden que en C++ las llaves siempre representan una porción de código. Entonces, todo lo que esté dentro de estas llaves es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Listo. Ya está. Public class cliente. Ahora, recuerden que las clases está compuesta por dos cosas, ¿no? Atributos y métodos. Entonces aquí y acá decimos, ¿no? Que vamos a definir los atributos y las cabeceras de los métodos. Ok, entonces vamos a venir por acá primero y vamos a definir los atributos. Definimos los atributos. Entonces vamos a definir los atributos. ¿Cómo se definen los atributos? Ok, aquí hay que hacer una pequeña aclaración. ¿Ok? Dentro de los atributos y los métodos que manejan una clase, existe un concepto que se llama el nivel de visibilidad para los atributos y los métodos. ¿Ok? Hay un concepto que se llama nivel de visibilidad, nivel de navegabilidad, ¿no? Que se tiene. ¿Ok? Existen tres niveles de visibilidad. Uno es el nivel público, o famoso public, o public o público. ¿Qué viene a ser el nivel público o público? El nivel público o público es aquel nivel que te permite decir que cualquier cosa que tú hayas definido como público puede ser trabajado dentro de la clase o fuera de la clase.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo a los atributos les pongo públicos, quiere decir que yo a esos atributos los puedo trabajar dentro de la clase o los puedo trabajar fuera de la clase. Cuando me refiero a dentro de la clase, me refiero en sus métodos. ¿Ok? Y cuando me refiero fuera de la clase, es que puedo trabajarlo desde los objetos. Dentro de la clase es a través de sus métodos. Fuera de la clase es directamente desde los objetos. ¿Ok? Esas son las dos analogías. Entonces, público te permite trabajar dentro y fuera de la clase. ¿Ok? Público. Por eso el nombre de público. El siguiente nivel que tenemos es private, que también es privado. ¿Ok? ¿Qué es lo que te marca el nivel de accesibilidad o el nivel de visibilidad privado? El nivel privado te dice de que tú solamente vas a poder trabajar con los atributos dentro de la clase, es decir, con los métodos. O sea, yo no voy a poder manipular ningún atributo o método privado fuera de la clase. Desde el objeto no, solamente desde los métodos internos de la clase, nada más, pero desde afuera no. Ese es privado. Y el último nivel de visibilidad o de accesibilidad que existe es el de el protegido o el famoso protected. ¿Ok? Protegido o protected. Protegido o protected. El nivel protegido o protected solo se aplica en el caso de herencia. Nada más. Entonces, cuando tú trabajas un concepto de herencia, normalmente lo que tú tienes que hacer es asignarle el nivel de acceso de protected a la clase base de herencia, así como a las clases hijas. ¿Ok? Profe, ¿y qué de diferencia hay del protected con el público y con el privado? Lo que pasa es de que el protected permite que los atributos y métodos de la clase padre puedan ser utilizados por las clases hijas, sin ningún tipo de problema. Y por eso, y como es una casuística muy particular, solo aplica para herencia. Por eso es de que no le pusieron ni público ni privado, le crearon un nuevo tipo de accesibilidad o de visibilidad, que es el protector, el protegido. ¿Ok? Entonces, ahora, es como que un estándar, una recontra buena práctica, es algo como que se sobreentiende, aunque no esté escrito en piedra, porque no hay ningún documento, ningún lugar donde te digan esto es así. No, porque uno lo puede trabajar de otra forma, pero ya es casi como que un hecho que esto es así, ¿no? Aunque no se haya colocado formalmente en un documento, no quiere decir que en la vida real uno sepa que esto es así. ¿Qué cosa es lo que es así? Lo que es así es que los atributos de todas las clases sean siempre del tipo privado. Y que los métodos de las clases sean de visibilidad pública. Eso ya es algo así como que un dogma, ¿no? Es una convención, o sea, tiene que ser sí o sí así. Los métodos van a ser públicos y los atributos van a ser privados. Que eso es casi por defecto, ¿no? Por default, ¿no? Así se maneja. ¿Ok? Entonces vamos a venir aquí y vamos a ver cómo le colocamos si vamos a definir primero los atributos, hay que colocarle como privado, ¿no? Si no, no va a funcionar. Entonces vamos a decir aquí, ¿cómo le ponemos privado? Ok, vamos a colocar private. La palabra es private. Vengo por aquí y coloco la palabra private. Ok, listo. Ahí está, private.
¿Ok? Entonces, yo con eso estoy diciendo, oye, todo lo que voy a definir debajo de ese private van a ser valores privados. ¿Ok? O sea, todo lo que esté debajo de private van a ser elementos del tipo privado dentro de la clase. ¿Ok? Entonces vamos a venir por acá y voy a poner private. Y ahora lo que voy a colocar son los atributos. Oye, aquí están los atributos. Acá teníamos como atributo ID. Y para eso hay que colocar primero el tipo de dato. ¿Qué tipos de datos hay en C++? Int, enteros, double o float, que son reales, y char si es carácter, ¿no? Y también ya en POO, ya uno puede trabajar con un tipo adicional que es el tipo string, que es el tipo cadena de texto, ¿no? En C no existe el tipo string, pero ya en C++ sí existe lo que es el tipo string. Y lo vamos a trabajar porque es bien sencillo de manejar, ¿no? O de manipular. Entonces vamos a ponerle aquí private y vamos a poner aquí, por ejemplo, el ID, que viene a ser un código, es un tipo entero. Int ID. Siempre con punto y coma al final. Luego, el nombre, por ejemplo, es una cadena de texto. Entonces vamos a ponerle el tipo string. Vamos a definir string, nombre. Y aquí hay un pequeño detalle, ¿ok? Hay un pequeño detalle por lo siguiente, ¿ok? Primero, que si se dan cuenta, miren, int está marcado por defecto en color azul y está todo en minúsculo. ¿Por qué? Porque int viene a ser un tipo de dato nativo del C++, o sea, es un tipo de dato muy primario dentro del C++, está dentro de los tipos de datos básicos del C++, ¿ok? Sin embargo, string no viene a ser un dato básico en el C++. String viene a ser un tipo de dato que existe, pero en realidad string es otra clase. Como estamos en POO, string en realidad se considera como una clase dentro de C++ con POO. Entonces, ¿cómo? Por eso le ponemos con mayúscula aquí. Es un estándar normalmente que el nombre de las clases empiece en la primera con mayúscula. Mira, por eso te has dado cuenta que puse cliente con la C mayúscula, porque es un estándar. String, si es una clase, está empezando bien, porque la primera letra es mayúscula, cumple el estándar. ¿Ok? Ahora, para nosotros poder trabajar con string, necesitamos algunas cositas. No es que sea tan simple como el int. Lo primero que necesitamos es colocar la librería o espacio de nombres donde esté la palabra, donde esté definido el tipo de dato string. Bueno, o la clase string. ¿Dónde se encuentra definida la clase string? La clase string se encuentra definida en el espacio de nombres, por eso ponemos using namespace, en el espacio de nombres system. Voy a poner aquí un comentario. En system se encuentra definida la clase string. Entonces, si yo voy a trabajar con string, debo definir la clase system, ¿no? Como tal. Listo. Ya estamos. Ahora, primer punto, Segundo punto, string, para trabajar con string, debemos trabajar con una clase que sea del tipo referencia, como un reference, o sea, que nos permita trabajar con memoria dinámica, con punteros, ¿ok? Con variables por referencia, si quieren hacer un paralelo con fundamentos de programación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para que esta clase se pueda trabajar como un reference, como un puntero, como una variable por referencia? ¿Ok? Para hacer ese cambio, simplemente hay que colocarle aquí entre el public y el class la palabrita ref. Entre el public y el class hay que colocarle la palabrita ref.
Con eso ya estamos diciendo que cliente viene a ser una clase que permite trabajar cosas con parámetros por referencia. Bueno, o que se permite trabajar cosas por temas por referencia, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Y ahora, otro tema que es un poco un estándar también, es que todos los que son clases, o sea, que son tipos de datos clases, se le conoce así, ¿no? Miren, se habla de esta manera para que usen la misma no, la misma nomenclatura, ¿no? O el mismo speech. A ver, cuando tú tienes una variable de un tipo de dato normal o nativo, se dice que esto es variable. Pero cuando tú tienes una variable que corresponde a un tipo de dato que es una clase, que es otra clase, a este se le conoce como objeto. Entonces, por ejemplo, en este caso, nombre sería un objeto del tipo string, mientras que ID es una variable del tipo int. Ojo, ahí radica una diferencia. ID es una variable del tipo int, mientras que nombre es un objeto del tipo string. Entonces, para bautizarlo realmente como objeto y se pueda ver de una manera más visual, los objetos se trabajan siempre como parámetros, perdón, como memoria dinámica, como punteros. ¿Ok? Entonces, para que el objeto sea considerado como, para que este nombre sea considerado como objeto, aparte de ya estar como string, vamos a colocarle aquí un elemento que se llama el circunflejo, que es este de aquí. Entonces, este circunflejo va a permitir que este nombre sea tratado como un objeto del tipo string de manera dinámica. Es decir, como si estuviera trabajando con su misma dirección de memoria. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿todos los objetos deberían tener su circunflejo? Sí, en el 99.9%. ¿Ok? Espérenme un minutito. Ya, entonces todos deberían tener su circunflejo en el 99.9%. Hay algunos casos muy excepcionales que no manejan el circunflejo, pero son muy, muy, muy puntuales. Después el resto debería tener su circunflejo. ¿Ok? Entonces, ya está. Ya tenemos int ID, string nombre, apellido paterno y apellido materno también son textos, así que también son strings. ¿No? Apellido paterno, apellido materno. Teléfono y dirección también son strings, en realidad. Ahí está. Listo. Entonces, con esto yo ya terminé de definir los atributos que existen dentro de una clase. Ya está. La clase cliente tiene estos atributos: ID, nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono y dirección. El primero solamente es un entero, el resto son strings. Es una casualidad en la vida que haya salido así, ¿ok? Porque pueden haber otros tipos de datos también, sin problemas. Entonces, listo, ya está. Y ahora lo que toca definir son los métodos. ¿No? Definimos los métodos. Y los métodos también tienen un nivel de acceso. Y como dijimos aquí, normalmente los métodos tienen visibilidad pública. Entonces, como los métodos tienen visibilidad pública,
público es public. Entonces voy a venir acá y voy a poner public. ¿No? Public. Y voy a poner aquí la visibilidad pública, ¿no? Entonces, yo ahora voy a definir los métodos. Profesor, ¿y cuáles son los métodos que yo voy a definir? Ok, en las clases del modelo, o sea, en las clases que están aquí, ok, yo voy a definir al menos un método inicial. ¿Cuál es ese método inicial? Hay un método que todas las clases deben tener, ¿ok? Hay un método que todas las clases deben tener. Cada clase puede tener muchos métodos más, si quieren, ¿ok? Pero todas deben de tener al menos un método, y es el método que les voy a explicar, ¿ok? Todas las clases deben de tener al menos el método que yo le llamo Bob, ¿no? ¿Por qué le llamo Bob? Porque el método se llama constructor. Entonces, por eso yo digo que es el método de Bob, del constructor, ¿no? ¿Y qué cosa permite este método constructor? Este método constructor lo que permite es hacer dos cosas dentro de la clase. La primera y la más importante, y en realidad que es por la que existe el método, es darle una memoria válida al objeto que estoy creando de esa clase. Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear un objeto del tipo cliente, para poder darle memoria válida a ese objeto, voy a utilizar el constructor de la clase cliente. Entonces, ¿qué es lo que hace el constructor de una clase? Permite asignarle memoria válida a sus atributos de la clase. Memoria válida. Ese es su primer objetivo. Y el segundo objetivo, que no necesariamente se tiene que dar, sino es como que una añadidura, es como que un adicional, ¿no? El siguiente objetivo es que, aparte de crearle la memoria, le pueda dar, aparte de darle memoria, también le pueda asignar valores iniciales a los atributos. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, yo quiero que algo como les ha pasado a usted, bueno, no sé si exactamente es así, pero podríamos decir que todos los alumnos, cuando ingresan a Católica, por ejemplo, ingresan siempre con un CRAE 0. Todos los alumnos empiezan con CRAE 0. Entonces, cada vez que yo quiera crear un nuevo alumno para Católica, por defecto, por default, su CRAES debe venir en 0, ¿no? Claro, porque es el valor inicial, 0. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo podría hacer? Lo que yo podría hacer es que en el constructor de la clase alumno voy a reservar memoria para toda la información, correcto, para todos los atributos, correcto, y a la vez voy a aprovechar en ponerle al atributo CRAES 0. Entonces, de esa manera estoy diciendo, cada vez que yo cree un alumno, el alumno va a empezar con CRAE 0, porque le estoy dando un valor inicial. Ahora, no siempre hay que darle valor inicial. Eso depende en realidad del enunciado, del software, ¿no? En realidad, de lo que te pidan. Algunos te dicen, oye, sí, mira, yo quiero que esto siempre maneje un valor inicial, yo quiero que esto no. Entonces, va a depender, ¿no? De lo que te necesite. Pero lo que siempre tenemos que definir, independientemente de que le pongas un valor inicial o no, es el constructor. Profesor, ¿y cómo se llama el constructor? ¿Qué nombre le pongo al método constructor? Ok, como todo se debe a buenas prácticas, pero esto no es una buena práctica, esto ya es una sintaxis, es una norma, es un dogma, ¿ok? Lo que dice la programación en C++ es que los métodos constructores de las clases se llaman igual que la clase.
Por ejemplo, en este caso, nuestra clase se llama cliente. Por lo tanto, el método constructor se va a llamar también cliente. Y por ejemplo, aquí estoy creando un método constructor que no reciba ningún parámetro. Entonces, este de aquí es un constructor de esta clase. De aquí. Entonces, este método sí o sí siempre tiene que estar. Profesor, ¿y puedo tener más de un método constructor? Sí. Tú puedes tener más de un método constructor. O sea, profe, ¿puedo tener aquí otro método que también se llame cliente? Sí, pero obviamente si acá no recibes parámetros, este método tiene que recibir algún parámetro. No puede ser exactamente igual, porque si es exactamente igual, hay duplicidad. Pero si acá, por ejemplo, digo que les voy a dar un valor inicial al ID, entonces ya este sería otro método constructor. O sea, profe, en C++ las clases pueden tener más de un método constructor. Sí, pueden tener todos los métodos constructores que tú quieres, siempre y cuando no se repitan a nivel de definición. Nada más. Y todos los métodos constructores cumplen el mismo objetivo, que es darle memoria, primero, y segundo, permitir que le puedas dar valor a los atributos. ¿Ok? Entonces, esos dos son la finalidad de los constructores, ¿no? Que tenga esas dos acciones. ¿Ok? Hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ok? Listo. Ahora, tenemos la clase cliente. Ok, cliente CPP ni lo hemos tocado. Todavía no lo toquemos. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a implementar otra clase. Por ejemplo, vamos a implementar la clase pedido, aunque la clase pedido nos va nos va a pedir que implementemos estas clases de aquí. Ok, implementemos motorizado antes de hacer el otro. Entonces voy a venir por aquí y voy a crear ahora una clase motorizado. Encabezado, clic derecho, agregar nuevo elemento, punto H, y le voy a poner motorizado. Archivo de origen, agregar nuevo elemento, punto CPP, y le voy a poner motorizado. Listo. Entonces voy a venir por acá, voy a copiar, porque en realidad es muy parecido, y lo voy a pegar aquí. Voy a cambiarles el nombre de la clase, no es cliente, es motorizado. Y tiene como datos el ID, el nombre, apellido paterno, apellido materno, tiene el DNI, tiene el número de brevet, que también vamos a ponerle que es un string, y tiene la placa del vehículo, que también es un string. Ahí está. Y los métodos constructores se tienen que llamar igual que la clase. En realidad voy a quitarle que es el ID. No, solamente voy a dejar. Okay. No tiene sentido crear un constructor con un ID. Voy a venir acá y voy a dejar. Ahí está. Listo. Ya está. Ya tenemos nuestra clase motorizado. ¿Ok? Al menos la definición, el punto H. Que nos está faltando los puntos CPP. Pero al menos los puntos H los tenemos. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a hacer pedido. Agregar nuevo elemento. Bueno, en realidad vamos a hacer plato. Ya vamos a hacer pedido, ya, para agregar estos de aquí. Y luego hacemos detalle de pedido. Archivo de encabezado, agregar nuevo. Y vamos a definir aquí pedido, ¿no?
.h y aquí pedido.cpp. Listo. Me voy a centrar en el punto H. En realidad voy a tomar como referencia este. Lo voy a traer aquí. Y vamos a ponerle aquí pedido, que todas las clases tienen la misma estructura, solo hay que cambiarle los atributos. Pedido tiene un ID, tiene una fecha, que es un string. Podría ser un date también, ¿no? En programación orientada a objetos y en C++ existe una clase llamada date, que permite manejar fechas. ¿Ok? Pero no vamos a complicar, vamos a dejarlo en string. El total es un double, porque es un monto con decimales. Es lo que voy a pagar por todos los pedidos, perdón. El medio de pago me dijeron que iba a ser no, perdón, el medio del pedido iba a ser si lo pidió por WhatsApp, por Facebook, ¿no? Por qué red social, ¿no? Me dijeron. Entonces va a ser un string. El medio de pago también me dijeron que iba a ser un string, ¿no? Porque iba a ser si pagó con Plin, con Yape, ¿no? Etcétera. Vamos a dejarlo como string. Y el estado también era un string, ¿no? Porque vamos a decir si está en atención, en proceso, etcétera. Ahora, pero aquí no acaba. En este caso, aquí no acaba. ¿Por qué? Porque en este caso, la clase pedido tiene una relación con la clase cliente. También tiene una relación con la clase motorizado. Y también tiene una relación con la clase detalle pedido. Esto quiere decir que como pedido y cliente tienen una relación, uno de los dos tiene al otro. ¿Ok? Ahora, hay que ver cuál nos conviene. ¿Ya? Hay que ver cuál nos conviene. Hay que, normalmente esto se analiza de la siguiente manera. Cuando tienes una asociación, a ti te conviene que la clase que contenga a la otra sea la clase que genere una relación de uno con la otra. Por ejemplo, en este caso, pedido genera una relación de uno con cliente, mientras que el cliente genera una relación de muchos con pedido. Entonces, ¿cuál me conviene? ¿Me conviene que cliente tenga pedido o que pedido tenga cliente? Si nos conviene la relación de uno. ¿Cuál sería? ¿Cliente con pedido o pedido con cliente? Si nos conviene la relación de uno. ¿Cuál es la relación de uno? Pedido tiene un cliente. Ahí está la relación de uno. Pedido tiene un cliente. Por lo tanto, ¿qué me conviene entonces? Me conviene que pedido tenga cliente. Voy a venir acá y voy a decir, pedido tiene como atributo a un cliente. Y como esto es un objeto del tipo cliente, que le está faltando aquí? Su circunflejo. Recuerden que todos los objetos llevan circunflejo. Profe, me sale error. ¿Por qué me sale error? Ah, sí, te sale error porque esta clase cliente, él no la conoce. En string no me sale error porque tengo este using. En system se encuentra definido string. Y pregunta, ¿y en dónde se encuentra definido cliente? Ah, cliente se encuentra definido en el archivo cliente.h. Entonces, para que pedido sepa cuál es la definición de la clase cliente, tenemos que considerar el archivo cliente.h. Entonces, vengo acá arriba y acá voy a poner niche include. Voy a incluir el archivo cliente.h. Ya está. Entonces, ahora sí, pedido quedó bien. Pedido tiene todos estos datos y además tiene un objeto cliente.
Claro, porque pedido es hecho por un cliente. Pero yo vuelvo acá y digo, oye, pero pedido también tiene una relación con motorizado. Ok, hay que ver en cuál de los dos me conviene que esté el objeto. Pedido, si se tiene un motorizado. Ok, acá está la relación de uno. Mientras que un motorizado puede tener cero o muchos pedidos. Ah, ya no. Entonces, a mí me conviene la relación de uno siempre. Entonces, pedido debe tener un motorizado también asignado. Ah, ok. Entonces, vengo acá y digo, pedido también debe tener aquí un objeto del tipo motorizado. Un objeto del tipo motorizado. OBJ motorizado. Normalmente yo siempre le pongo la palabra OBJ delante a los objetos para saber que es un objeto. Ya es un tema también de buena praxis, una buena práctica hacer eso. Listo, ahora igual, para que este motorizado no salga error y esta clase pueda entender a qué me refiero con motorizado, este motorizado se encuentra en el archivo motorizado.h. Listo, ya está. Profe, pero también de pedido tiene un arreglo de detalles de pedido. Sí, claro. Recuerden que ese rombito significa parte todo. Quiere decir que este es el todo y esta es la parte. Quiere decir que el todo tiene un conjunto de elementos de la parte, es decir, tiene un conjunto, tiene un arreglo de las partes, de detalle pedido. Entonces vamos a venir por aquí y vamos a decir que chan, chan, chan. Estaría faltando detalle de pedido, lo voy a crear aquí de manera rapidita nomás. Un punto H, detalle pedido, un archivo de origen, un CPP, detalle pedido. Y aquí en el detalle de pedido vamos a hacerla simple. Vamos a ponerle aquí, ¿no? Detalle pedido. Y el detalle pedido tiene su ID, ahí está, tiene su cantidad, que es un entero también. O puede ser incluso un double, ¿no? Porque puede tener parte real, cantidad 4.5 kilos. Ahí, ok. Ahí comprar eso. Precio unitario también es un double. Precio total también es un double. Ok, aquí nos está faltando un dato más, ¿ya? En detalle de pedido. Pero voy a dejarlo por ahí ahorita. Y voy a poner que tiene su constructor que se llama igual que la clase. Ok, una vez que yo ya tengo el detalle del pedido, ahora, ¿qué dice? Esta relación que hay entre pedido y detalle de pedido con un rombito de por medio, quiere decir que un pedido tiene asociado una lista de detalle de pedidos o una regla, ¿ok? Lo que se le conoce como lista o arreglos, ¿no? En PO se maneja como si fueran listas. Recuerden que un arreglo es un conjunto de elementos. O sea, ¿qué viene a ser un arreglo? Un arreglo viene a ser un conjunto de elementos de otro tipo. Por ejemplo, pedido tiene un conjunto de detalle de pedidos. Allá, como estamos hablando que pedido está conformado, es decir, tiene un conjunto de detalle de pedidos, entonces este pedido tiene una lista de detalle de pedidos. Un conjunto es igual que una lista. Entonces voy a venir aquí y voy a poner en pedido y voy a decir que pedido tiene una lista de pedidos. Profe, ¿y cuál es la lista? ¿Cómo trabajo con la lista? Allá, la lista se trabaja con
una clase que se llama list. Y va a ser una lista de objetos pedidos, perdón, de objetos detalle pedido. Ajá, y esto lo voy a poner una lista de pedidos. Ya está. Listo. Ahora, acá sale un error, pues, ¿no? Salen varios errores. Primero, que detalle de pedido no está definido. Ah, ok, pero detalle de pedido está aquí en este archivo, detalle de pedido.h. Ah, ya, entonces es fácil. Acá incluimos detalle de pedido.h. Listo. Pero ahora me sale error en el list. Ah, sí, lo que pasa es que el list es una clase. Ok, pero ¿y este list dónde está definido? Porque usted me dijo que string está en system. ¿Y list dónde está? Allá. List también está en system, pero está en un system más específico. Por eso hay que colocar acá system, dos puntos, se encuentra dentro del paquete collections, dos puntos, dentro del paquete generic. Ahí está el list. Aquí. Aquí. Se encuentra la definición del list. Listo. Voy a cambiarle acá este pedido actualizado. Pedido. Listo, ahora sí. Entonces ya hemos visto cómo se define una clase que tiene una asociación simple y también hemos visto cómo se define una clase que tiene una composición con otra. Profe, y en el caso de este rombito blanco, ¿cómo va a ser? ¿Es igual que el negro? Sí. Sí, si en el negrito tuvimos que hacer un list, aquí con el blanco también hay que hacer un list, sin problemas. ¿Ok? Y con esto habremos visto lo que corresponde al tema de implementar clases dentro de dentro de Visual Studio, ¿no? Ya hemos creado un proyecto con los tres, perdón, una solución con los tres proyectos, ya hemos explicado el MVC y hemos comenzado a trabajar con el módulo. Y hemos definido 4 clasecitas de todas las que tenemos aquí. ¿Ok? Son estas 4. Nos estarían faltando implementar estas 6. Pero que ya ahorita con lo que hemos aprendido es más rapidito, como tal. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, nos estaría faltando implementar la clase del controller o implementar clases del controller y también implementar clases de view para que vean pantallitas y puedan ver al menos una funcionalidad, ¿no? Funcionando, valga la redundancia. ¿Ok? Yo creo que con una más creo que la podríamos hacer. No sé, Jim, ¿qué te parece? Si podrías consultar y a ver si podemos tener un tallercito más, tal vez el lunes 13, antes de que empiece las clases, para terminar este punto de aquí, si desean, ¿no? Para que puedan ver un poco más del view y un poco más del control. Sí, profesor, me parece buena idea. Voy a consultarlo y le estaremos avisando. O sea, Ya, nos tú me conectamos con avisas, usted. pero para quedar y le avisas a los interesados para culminar esto y puedan ver funcionando algo, pues, ¿no? Con una pantallita. ¿Ok? ¿Sí? Pero esto es básicamente PO, bastaría la implementación, cómo se implementan clases. Ahora lo que estaríamos buscando ver es que hacer aquí, crear algún formulario como este,
¿no? Que sepan cómo crear un formulario y hacerlo que funcione, ¿no? Algo así como esto, ¿no? Miren, para que puedan ver. No es exactamente esto, pero es algo así como que funcione de esta manera, ¿no? ¿No? Cosas así. O sea, que ustedes puedan darle clic a un botón y que vean cómo funciona. Nos estaría faltando eso y cómo hace cosas, ¿no? Y yo creo que con esa, no sé si con una más, pero con una más al menos llegaríamos a ver las pantallas y por ahí si ya si estamos bien y todavía tienen tiempo, hasta otrita podemos hacer como para que vean todo el flujito. Sí, sobre todo detalladamente, ¿no? Para que entiendan cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, para no correr. ¿Ok? Vale, listo. Acá si desean, les paso el proyectito. Déjenme un minuto, lo voy a guardar. Aquí está. Lo voy a cipiar y se los voy a pasar por aquí, en el chat del Zoom. Ahí está, para que lo puedan tener como base y la próxima semana lo podríamos culminar, ¿no? Igual lo tengo por aquí, ¿vale? Listo. Entonces, eso sería ahora por hoy. Jim, ahí coordinas y me confirmas para poder agendar tal vez una o dos más la próxima semana y con eso ya puedan tener una idea hasta trabajar con ventanas, ¿no? En C++. ¿Ok? Ya me avises. Sí, profesor, está bien. Muchas gracias. Listo. Cuídense. Nos vemos la próxima semana con Dios delante. ¿Ok? Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, Saúl. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Jim. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Nos vemos.